licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia, máster en Ciencias Políticas de la Universidad de Sao Paulo y además es consejero de Comunicación e Información para el Mercosur. Sin más preámbulos, Guillermo Canela, por favor, que pase aquí con nosotros. Tal. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Un gusto tenerte Hola, aquí. mucho gusto, ¿cómo estás? En este programa. Te invitamos a tomar Gracias. asiento para empezar ya con esta entrevista. Bueno, primero que todo, darte las gracias por el tiempo que te diste para conversar con nosotros y con el programa oficial por streaming de Felafax 2017. Para partir inmediatamente con las preguntas, los medios tradicionales, si bien abocan a la libertad de expresión, ¿cierto? A que ellos pueden prácticamente hablar de todo, si bien hay una línea editorial detrás de cada medio, que eso viene a restringir igual qué se publica, qué no se publica. Ahora apareció esto de Internet, que es conocido como el nuevo espacio público cibernético. La pregunta básicamente es si es que Internet hoy en día es la tierra prometida para el periodista, para el periodismo. O sea, primero creo que tenemos que deshacer una cierta confusión que la libertad de expresión es equivalente de la libertad de prensa, ¿no? La libertad de expresión es un derecho humano que es extendido a todos y todos los habitantes de este planeta, no solo a los periodistas y a las periodistas o a los comunicadores y las comunicadoras, ¿no? Entonces, la comparación de la Internet con un medio tradicional, como si estuviéramos hablando de las características específicas que protegen la libertad de prensa, que es uno de los elementos que están bajo el paraguas de la libertad de expresión, no es una comparación correcta, porque la Internet, como tú mencionabas en tu pregunta, creo que puede ser más comparada con una plaza pública, que puede ser ocupada por un periodista, pero también puede ser ocupada por un economista, por un sindicalista, por ingeniero, por un señor o una señora que tienen cualquier interés, ¿no? Eso primero es fundamental. Entonces la Internet expande de manera exponencial las posibilidades de libertad de expresión de todos nosotros, incluyendo a los periodistas, ¿no? Ahora, claro, la Internet ofrece oportunidades interesantes al periodismo y también ofrece nuevos desafíos y quizás algunos riesgos. Y eso también vale para los ciudadanos comunes, por ejemplo, para niños, niñas y adolescentes. La Internet ofrece grandes oportunidades de libertad de expresión. Quizás nunca en la historia de la humanidad los niños, niñas y adolescentes tuvieron tantas oportunidades para expresarse, pero también ofrece riesgos. Entonces, es en este equilibrio entre oportunidades y riesgos que tenemos que hacer la discusión para los y las periodistas, pero también para todos los demás ciudadanos, ¿no? En ese sentido, desde su organización, y cito, buscan promover la libre circulación de ideas por medio de la palabra y de la imagen, que es un poco lo que conversábamos recién, por lo que pretenden fomentar la creación de medios de comunicación libres, independientes y pluralistas difundidos a través de estas distintas redes que mencionábamos anteriormente. Entonces, ¿qué características deben tener estos medios que mencionabas recién? ¿Y quiénes los dirigen, obviamente? ¿Y qué características debe tener la plana ejecutiva? ¿Quiénes dirigen estos medios, obviamente, para plantear el contenido que se sube ahí, que obviamente no pasa a llevar de repente la libertad de expresión de algunas personas o tengan sesgos dirigidos, qué sé yo? Bueno, si estamos hablando de medios de comunicación, sea cual sea la plataforma, la primera característica son estos tres adjetivos que tú ya sacaste de las declaraciones de la UNESCO. Tienen que ser libres, tienen que ser independientes y tienen que ser plurales, ¿no? Nada de eso es muy fácil de obtener y de ahí derivan otras características adjuntas de las cuales podemos hablar. Ahora, también es importante decir que en el ecosistema mediático defendido por la UNESCO no podemos meter en la misma bolsa todos los tipos de medios. Entonces la UNESCO dice que un ecosistema mediático sano, y sano quiere decir que va a consolidar la democracia y proteger y promover los derechos humanos, debe tener tres tipos de medios: medios privados, medios públicos, ojo, públicos no gubernamentales, públicos, y medios comunitarios. Las características de estos distintos tipos de medios también son diferentes, o sea, se espera más de un medio público en términos de pluralidad, independencia, etcétera, de lo que se espera de un medio privado, por ejemplo. También hay diferencias internas si estamos hablando de prensa o de una televisión que usa el espectro electromagnético. O sea, del observatorio romano no se espera que va a estar
teniendo una línea editorial que va en contra lo que piensa la Iglesia Católica, porque es un diario de esta institución, ¿no? Lo que es distinto de una televisión, aunque sea privada, que ocupa el espectro electromagnético. Ahora, algunas cuestiones son comunes a todos, por ejemplo, las cuestiones éticas. La protección y promoción de los derechos humanos que están en la Declaración de 48. No es porque los y las periodistas tienen libertad de expresión que pueden violar derechos humanos. Una serie de reglas que podemos hablar y que estarían, diría yo, resumidas en una idea de calidad periodística de la información. Pero después, para darles una idea de la complejidad de este sistema, tenemos otros tipos de contenidos en estos mismos medios, no solo el periodismo, ¿no? Tenemos entretenimiento, tenemos publicidad, y para cada uno de estos contenidos la UNESCO propone elementos específicos y características específicas. Entonces, yo diría que si tuviera que resumir, primero, el esencial es que sean libres, independientes y plurales, y que reconozcamos que eso es parte de un ecosistema complejo donde el objetivo último es tener más voces dialogando y debatiendo e informando sobre los problemas y las cuestiones que son importantes para los y las ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Bueno, bajo esa misma línea también, hablando de la pluralidad de voces y masividad de voces que deberían existir, las redes sociales también se han sumado como una forma de unos nuevos medios de comunicación, por decirlo de una forma. Hay ciertos comentarios, por ejemplo, en la red social de Facebook que son eliminados debido a que cuentan con políticas de uso y condiciones que uno acepta intrínsecamente sin leerlas porque uno pasa y aprieta el botón de aceptar. Internet en ese sentido se debería restringir o censurar las expresiones o debería ser una especie de libre mercado, por decirlo así, de opiniones. Mira, los elementos para censurar previamente o incluso ex post cualquier tipo de expresión, de nuevo, sea cual sea la plataforma, internet o otras, están muy claramente definidos por la legislación internacional. En un documento que se llama Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los artículos 19 y 20 de este pacto están las pocas veces en que se puede limitar la libertad de expresión. Por ejemplo, si hay un discurso con apología clara a la violencia, ¿no? Entonces, creo que nosotros tenemos que todos tener mucho cuidado en pensar que hay que reinventar la rueda al hablar de los derechos humanos esenciales, incluyendo la libertad de expresión cuando estamos hablando de Internet. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas hace unos años hizo una declaración que me parece fundamental para este debate, que es: los derechos humanos que valen offline, por ejemplo, la libertad de expresión, también tienen que valer online. Entonces, si pedofilia es crimen offline, también es crimen online. Entonces, la cuestión es, los principios no cambiaron porque surgió la Internet. Si las restricciones a la libertad de expresión, que son muy pocas, son estas que están en el artículo 19 del pacto, y hay condiciones muy específicas para aplicarlas, por ejemplo, que pase por un debido proceso legal en la justicia, etcétera, etcétera, si eso valía para la prensa escrita o para la televisión o para la radio, sigue valiendo para la Internet. Ahora, es evidente que la Internet ofrece desafíos para la aplicación de estos principios que fueron definidos allá en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por ejemplo, el desafío de la escala, o sea, afortunadamente ha incluido miles de millones de voces y hacer la gestión de estos principios en esta escala es mucho más complejo de lo que era antes. Y el segundo desafío importante es el desafío de la ausencia de una jurisdicción clara. Porque, por ejemplo, podemos, para hablar de una violación de derechos humanos, ¿no? El caso de la pedofilia online. Tú puedes tener un caso que es claramente identificado como un caso de pedofilia online en Chile, pero este contenido que afecta a un niño o una niña chilena está en un servidor, en un barco en aguas internacionales. O sea,
la regulación de todo eso es un lío bárbaro, ¿no? Entonces, la Internet ofrece desafíos de jurisdicción, pero no deja de ser verdad que eso sigue siendo un crimen y este contenido sí puede ser objeto de sanciones o incluso de censura. Ahora, en este contexto tan complejo, en nuestra visión, la salida no es menos libertad de expresión, es más libertad de expresión. O sea, es que las distintas voces puedan incluso debatir estos contenidos que pueden ser vistos como potencialmente ofensivos. Acá hay que tener mucho cuidado porque uno de los problemas que enfrentamos en esta discusión, por ejemplo, cuando se habla de discurso del odio, que no es un discurso protegido, es una de las cuestiones que sí se puede regular y limitar. La gente confunde discursos que no les gusta o incluso que los ofende con discurso del odio, que no son la misma cosa. El secreto de la libertad de expresión está en aceptar aquellos discursos que a nosotros no nos gustan y que incluso pueden nos ofender. Aceptar la libertad de expresión de las cosas con las cuales estamos de acuerdo es fácil, ¿no? La cuestión es aceptar la libertad de expresión de cosas que incluso nos enojan, que nos hacen sentir asco. Hermes, te queremos agradecer por tu tiempo. Quedamos muy atentos entonces a la presentación del paper que va a hacer Gustavo Gómez, como tú bien dijiste, de concentración de medios y libertad de expresión, normas globales y consecuencias para las Américas. Quedamos muy atentos, te agradecemos nuevamente por tu tiempo.